Y usted sabe que lo que nosotros pretendemos aquí es pensar. Y para eso hay que salir, bueno, de los mitos y tratar de pensar. Se lo digo porque hoy Gimel Tammuz es el día en el cual falleció el Rebbe de Lubavitch. Y esto con todo respeto a todos los Lubavitcher y a lo que hacen para acercar a muchos judíos a, bueno, su propia identidad de acuerdo a cómo ellos la comprenden. Pero vamos a hablar de un tema que ya hemos abordado y que tiene que ver con el mesianismo judío. Porque muchos, bueno, le adjudican y le adjudicaron al Rebe ser el Mesías. Usted ve carteles y carteles en Israel, en los Estados Unidos, muchos lugares que hablan, ¿sí?, de que el Rebe, con esa foto que usted ha visto en algunos lugares, es el Mashiach. Y yo pensaba que siempre que ha surgido en el pueblo judío, bueno, alguna figura a la cual se le ha aducido ser el Mashiach, habla de la desesperación del pueblo judío por una crisis profunda, desde la época del Segundo Templo en adelante y tal vez antes. Bueno, vamos a hablar de esto con alguien que sí puede, con mucho fundamento, darnos una visión al respecto. Usted lo conoce si es oyente de Radio High. Me refiero al doctor Adolfo Reutemann, curador de los rollos de Qumran y mucho más que esto. Querido Adolfo, ¿cómo estás? Hola, Miki, un gusto estar en contacto contigo. Gracias. Bueno, hice una introducción larga y voy directo a la pregunta. ¿Es el Mashiach un grito de aquellos que en la desesperanza buscan algún salvador que venga a sacarnos de una realidad que no nos gusta? Básicamente diría que tenés razón. Cuando nosotros tratamos de colocar en la historia cuándo suceden, cuándo, cuándo los judíos mostraron interés en el fenómeno mesiánico, podemos ver una clara correlación entre las ideas mesiánicas y en qué momento específico de la historia aparece. ¿Querés algunos ejemplos? Sí, claro. Mira, eh, el primer testimonio sobre la idea mesiánica la encontramos en el libro de Isaías, ese profeta de Israel que vivió hace 2800 años. Y en esa época, la amenaza que el pueblo de Israel tenía era el imperio asirio. Es decir, que vemos aquí una correlación entre ese poder de una potencia de esos años, una potencia imperial como los asirios, y el temor de que llegara precisamente a la tierra de Israel, eh, cuando hay que recordar que ya los asirios son los que destruyen el reino de Israel y llevan a cabo el primer exilio, que generalmente se asocia con Babilonia, pero el primero fue con los asirios, Ujú. cuando destruyen en 722 el, el reino y llevan a los israelitas dando nacimiento a lo que se llama el mito de las 10 tribus, ¿no?, que desaparecieron. Y a partir de ese momento podemos ver que eh, en cada momento en donde el pueblo judío se encontró amenazado, ponía sus esperanzas precisamente en la aparición de figuras que la esperanza era obviamente que pudieran ayudar a Israel en esos momentos, ¿sí? Por ejemplo, otro momento clave fue la época de los griegos.
y más específicamente en la época de las persecuciones de los judíos, con el decreto antijudío emitido por Antíoco Epífanes IV, era el rey Seleucida. Y estos decretos, que generalmente mencionamos nosotros la figura de Antíoco en ocasión de la celebración de Hanukkah, ¿no? Siempre figura, él es el malo de la historia. Entonces aquí un libro bíblico que es testimonio de la angustia que sentían los judíos en esa época es el libro bíblico de Daniel. El libro que, por cierto, es el más tardío de la colección canónica de la tierra de Israel, y la última parte, comprende los capítulos 7 a 12, es el Daniel apocalíptico. Y ahí, por ejemplo, en el capítulo 7, en arameo, aparece una visión en donde el vidente, porque en la tradición judía no es profeta, ¿sí? Es en la tradición cristiana como consecuencia de la manera en que se clasificaron los libros en la versión griega, en la Septuaginta. En la tradición judía es de los agiógrafos, de la tercera parte, ¿sí? De los Ketuvim. El vidente ve 4 monstruos que salen del mar, un tema que lo conocemos muy popular en la mitología del Oriente Antiguo, y cada monstruo en realidad es el representante de un imperio. Y en ese contexto, en donde se hace alusión a los imperios, y el último obviamente es el de los griegos, él ve a un anciano sentado en un trono en el cielo, y aparece una figura con la terminología en arameo que Barnash, como si fuera un hombre, sí, con apariencia de hombre, que está cabalgando en una nube. Ahora, en el texto mismo de Daniel, cuando Daniel le pregunta al ángel, que es algo muy propio del género literario, qué es lo que está viendo, porque no entiende el sentido, el ángel le da a entender que esta figura que cabalga sobre las nubes es como si fuera una representación del colectivo de Israel, dando a entender que Israel finalmente va a poder superar estos días de tribulación y de persecuciones, ¿no? Dándole la esperanza. Pero esta imagen, que yo concuerdo, por ejemplo, con la interpretación de un gran talmudista moderno, Daniel Boyarín, sería ya una interpretación desmitologizada de lo que era el sentido original, porque nosotros conocemos esa misma imagen en la literatura cananea del dios Baal, que cabalga las nubes, imagen que lo conocemos también de las fuentes bíblicas. El que cabalga es Yahvé, ¿no? El Dios de Israel, pero usa la misma imagen. Es decir, que la idea es que hay una figura que probablemente originalmente evocaba una figura divina, y esta evocación realmente se va a transformar en uno de las imágenes mesiánicas, porque uno de los títulos mesiánicos que conocemos de la época del Segundo Templo de finales es la de Hijo de Hombre, ¿sí? Que se articula precisamente con esta imagen. Y entonces, nuevamente, aparece algún tipo de figura celestial que está asociada y aparece en un contexto de persecuciones. Y si seguimos avanzando, obviamente, también tenemos en la época ahora romana un claro interés por no una figura, sino figuras mesiánicas. Es decir, existen varios modelos o paradigmas del Mesías en el judaísmo antiguo. Y, por ejemplo, una muestra, un testimonio de ellos son los escritos del Mar Muerto. La comunidad del Mar Muerto, por ejemplo, creía en 2 Mesías. Ahora se complica más.
tenemos un Mesías de Israel, sería un Mesías davídico, pero tenemos uno sacerdotal de Aarón. Y en la perspectiva de los qumranitas, el Mesías aarónido es superior al Mesías de Israel, porque ellos precisamente eran provenían de círculos sacerdotales. Y obviamente me imagino que muchos de los que están oyendo aquí, sea por conocimientos o sea porque incluso no son judíos, inmediatamente cuando hablamos de Mesías pensamos en otro gran Mesías, ¿no? Que los judíos no lo aceptaron como tal, pero que nació del pueblo de Israel, que es Jesús de Nazaret. Y es interesante porque Jesús de Nazaret es presentado en los escritos cristianos como de la estirpe davídica, porque esa era la esperanza. Un tema que realmente lo conocemos ya desde los escritos bíblicos, desde Isaías en adelante, pasando por Jeremías, pasando por Miqueas, pasando por Ezequiel. Digamos que esa figura, ese Salvador que habrá de aparecer en el futuro, que en la Biblia todavía no se llama Mashiach, eso aparece en fuentes tardías, pero que va a ser un Salvador, tiene que ser descendiente de David. Por eso era claro que también Jesús, como lo testimonian las listas genealógicas en la versión de Lucas y de Mateo, tiene que ser descendiente de David. Sin embargo, como las cosas siempre son un poco más difíciles de lo que a uno le gustaría, tenemos un libro muy misterioso en el Nuevo Testamento que es la Epístola a los Hebreos. Y el autor cristiano, probablemente segunda mitad del siglo I, un cristiano de origen pagano que tenía profundos conocimientos en el mundo helenístico, ya está convertido al cristianismo, presenta un Jesús diferente. Es obvio que como todos los cristianos también suponía que Jesús era descendiente de David. Pero él dice otra cosa, y lo que lo transforma en muy particular, dice también que era de la estirpe de Melquisedec. Y lo presenta ahora a Jesús como un sumo sacerdote. Y según la presentación en el capítulo clave, que es el capítulo 9, dice que se autoinmola en el templo celestial, es decir, él se transforma no solo en sumo sacerdote, sino en el sacrificio, que con su sangre obviamente condona los pecados de todos. Utiliza una imagen que es propia del ritual judío de los sacrificios y adopta ese paradigma para entender la muerte de Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo podemos explicar que el Jesús davídico sea también un Jesús sacerdotal? Y probablemente este autor, conociendo el paradigma qumranita, que tiene que haber dos Mesías, uno davídico y otro sacerdotal, él lo que hace es combinar ambas coronas en uno. Una síntesis. Claro, para decir Jesús es el anunciado, pero no solo el davídico, sino también el sacerdotal. ¿Sí? Y por ahí, para terminar esta pequeña reseña de la época antigua, que obviamente esa es mi especialidad, tenemos otro Mesías, en este caso, que fue el líder de la revuelta judía contra los romanos, entre 132 y 135 Bar Kokhba, que siempre lo mencionamos en el contexto de la celebración del Lag BaOmer, en donde círculos rabínicos, por ejemplo, el del afamado sabio Rabbi Akiva, lo había aclamado como Mesías. Es más, el nombre Bar Kokhba no aparece en las fuentes judías, aparece en las fuentes cristianas, que significa hijo de la estrella. Y esa apelación, hijo de la estrella, es una referencia al oráculo de Balaam, ese mago profeta pagano en el libro de Números, que fue llamado para maldecir a Israel, terminó bendiciendo a Israel. Y en uno de sus
de esos oráculos dice que habrá una estrella que aparecerá de Judá. Y ese texto se transformó en clásico en el judaísmo del Segundo Templo y fue aplicado también para Bar Kokhba. Él es la estrella anunciada. El doctor Reutemann nos ha hecho una rápida descripción de lo que es la figura mesiánica, cómo surge en los Es un textos. curso semestral. Sí, sí, en 10 minutos, ¿cómo corresponde? Él ha estudiado 40 años, pero acá en 10 minutos queremos que nos diga todo en un pie. Pero agrego a esto dos cosas más. Ya nombraste Bar Kokhba, hablamos de que siempre aparece esta búsqueda desesperada por la aparición del Mashiach en épocas de crisis. Bueno, Ajá. y tuvimos a Bar Kokhba, tuvimos antes, tuvimos después a Shabbatai Tzvi. El Rebbe de Lubavitch, hoy estamos recordando su Yortzeit, el día de fallecimiento, y tantos que... Y generalmente, luego de ese momento de expectativa y de desesperación mesiánica, muchas veces viene una desilusión, porque finalmente la historia del mundo y la humanidad y nosotros no hemos cambiado para nada, al contrario, siguen los mismos problemas. Y acá viene una pregunta también combinada, que es, hay quienes hablan de un hombre, el Mesías como una realidad de un hombre salvador de turno, dijiste Bar Kokhba venía a luchar contra los romanos y aquellos que nos vienen a salvar, un gran líder, y otros hablan de la era mesiánica, de un momento determinado, porque también los textos por ahí no son absolutamente contundentes en una única visión, hay más de una. Digo, ¿qué pasa cuando viene esa desilusión de que finalmente, por ejemplo, la figura de Shabbatai Tzvi, que tuvo tanto impacto, luego, bueno, cae y con él caen muchos que lo iban siguiendo? Bueno, ciertamente acá tenés toda la razón porque eh, la, la esperanza mesiánica genera una gran expectativa. Y el problema es cómo explicar cuando la realidad no se aviene con las expectativas. Te voy a traer un ejemplo de alguien que estuvo en esa misma situación, Pablo de Tarso. Pablo de Tarso iba por las comunidades presentando obviamente la fe en el Cristo resucitado. Es decir, no hablaba de alguien que iba a llegar, ya llegó. Y él venció a la muerte. Y por lo tanto, aquellos que aceptaran la fe en el Cristo también habrían de alcanzar la eternidad. Y entonces va de comunidad en comunidad trayendo la buena nueva, ¿no? Eso es lo que significa la palabra evangelio, la buena nueva. Uh-huh. Y en la primera carta paulina, la carta a las tesalonicenses, de la ciudad de Tesalónica, ¿no? En Grecia, le escriben a Pablo diciendo que los cristianos que aceptaron la fe en Cristo ya se murieron y todavía no ha llegado la salvación. Es decir, la esperanza, ¿no?, de que el Mesías regrese para traer precisamente ese futuro tan esperado aquí a la tierra. Y entonces Pablo dice que ellos no habrán de morir y ahora, en un momento más, ya el Señor habrá de descender de los cielos y los muertos son los primeros que habrán de salir de sus tumbas para recibir al Señor. Bueno, como ves, todavía están todos esperando, ¿sí? Y entonces por eso se habla de la segunda venida del Cristo. Es como si estuviéramos en un interregno. Fue la primera cuando se apareció y ahora tenemos una segunda aparición. Pero como vemos, se va tardando. Y entonces vemos que todos estos sistemas tratan de encontrar algún tipo de estrategia para explicar por qué no sucede. Es decir, no que la creencia es cerrada, sino que hay que tratar de resolverlo de otra manera. La prueba está que la muerte del Rebbe de Lubavitch,
generó una división interna en el propio movimiento de Lubavitch, de aquellos que están convencidos que era el Mesías. E incluso también utilizan un paradigma que nos resulta extraño a nosotros, que en realidad es solo aparente, es una apariencia que murió el Rebbe de Lubavitch. En realidad, él todavía está ahí y que va a volver. Y ya sabemos que ese modelo alguien ya lo usó hace 2000 años atrás. Y no es precisamente un modelo que los judíos aceptaron. Y la prueba está que no, el movimiento Lubavitch no eligió a un sucesor. Mientras que hay otros que por ahí son más pragmáticos, menos ideológicos y conservadores, ¿sí? Que aceptan la realidad que se murió el Rebbe de Lubavitch. ¿Sí? Es decir, que la esperanza mesiánica siempre tiene en algún momento que comenzar a explicar por qué no sucede. Y como ya me imagino que estamos por terminar, no puedo dejar de siempre referirme a los rollos del Mar Muerto. Esta sensación de decepción, de desesperanza que crea la esperanza mesiánica, aparece en un documento de los más importantes hallados en Qumran, el comentario a Habacuc, que por cierto, ahora en celebración del 75 aniversario de los rollos, la primera vez que hay un comentario del comentario en español dirigido al público en general, lo hemos publicado en el Santuario del Libro. Hay un pasaje en donde trae a cuentas un pasaje del oráculo de Habacuc, que vivió hace 2600 años, diciendo el oráculo de Habacuc que aunque se tarde, sucederá. Y obviamente utilizan esas palabras tranquilizando a la gente que no se preocupe que no está sucediendo lo que ellos esperaban, que en este caso era una referencia al poder imperial que se avecinaba, era Roma. Porque de todas maneras sucederá. ¿Sí? Llegaron los romanos, se fueron los romanos, ¿sí? Y todavía estamos esperando. Por lo tanto, yo creo que estamos frente a un fenómeno que se repite en sus grandes rasgos a lo largo de la historia, y a nosotros, los historiadores, lo único que nos queda, obviamente no sabemos si va a llegar o no el Salvador, pero por lo menos nos quedan hermosos textos que nos dan oportunidad de poder mantener la conversación que estamos teniendo ahora. Con esto nos vamos a quedar. Anima, Amin, Bemuná Shlema. Creemos con fe completa, sigamos creyendo, pero todavía no ha venido y por ahí, quién sabe, habrá que seguir esperando. Querido doctor Roitman, como siempre, un privilegio, el agradecimiento. Estoy seguro que los oyentes, como siempre, agradecen estos minutitos y los que quieran estudiar en profundidad siempre tienen la oportunidad. El doctor Roitman está ahí dando clases sobre todos estos textos y temas de manera permanente. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias, Miki, y Shabbat Shalom. El doctor Adolfo Roitman, el curador de los rollos del Qumran, del Mar Muerto, hablándonos de este tema que siempre, siempre vuelve. El Mashiach, la desesperación por la llegada de El Salvador, el Mashiach, o la era mesiánica. Por el momento, sigamos pensando en las noticias.